se ha aprendido mal y estamos tratando de aclarar. El ser cristiano y el ser discípulo no es lo mismo. O diciéndolo en términos teológicos, para los que han escuchado esto, que muchos no lo han escuchado, ha habido una confusión por creer que la justificación y la santificación es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a explicar rápidamente que no es lo mismo, pero mucha gente cree que sí. O que a fuerzas van juntas, ¿no? No es lo mismo, pero a fuerzas van juntas. O que no puede haber justificación si no hay santificación. ¿Sí o no han oído eso alguna vez? No puede haber justificación, Dios no te puede justificar si no va acompañada de buenas obras. La pregunta obvia que viene a la mente es, ¿y el ladrón en la cruz? O sea, para que nomás pensemos, ¿no? Y el ladrón en la cruz, solo él tuvo ese beneficio, porque en realidad fue un beneficio que se lo llevara Jesús luego, sin tener que santificarse. ¿Sí o no? ¿Y por qué sería un beneficio? Porque si nosotros nos quedamos aquí y como Job, ¿se acuerdan que a Job le quitó, Dios permitió que Satanás le quitara todas sus posesiones, su salud y hasta sus hijos? Imagínense quién no hubiera negado a Dios. Job no lo negó porque era un hombre de veras comprometido con Dios, pero muchos otros, claro que lo podríamos negar. Y entonces, si entramos en un momento difícil de nuestras vidas y negamos a Dios, ¿perdemos nuestra justificación? Pues no. Entonces, lo primero que viene a nuestra mente es, y entonces el ladrón en la cruz tuvo ese beneficio, pues que me lleve. Si yo voy a poner en riesgo mi justificación, que me lleve ahorita. No la quiero arriesgar, ¿estamos de acuerdo? Él, el ladrón en la cruz, fue justificado sin ser santificado. ¡Wow! Hay 3 salvaciones, mucha gente no sabe esto tampoco y por eso es tan importante decirlo aquí y en las redes. Hay 3 salvaciones. Es la justificación, que es cuando uno acepta a Cristo y entra al reino de Dios. Inmediato. Eso no es un proceso, es inmediato. Pusimos nuestra fe en el Mesías, creímos en Él, lo aceptamos, ya entramos, justificados estamos. Santificación es caminar con Él toda la vida, es ir cambiando nuestro estilo de vida, porque vemos su palabra y la queremos practicar también por la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Santificación es el proceso de cambiar nuestras vidas aquí, nuestro comportamiento toda la vida, ¿ok? Glorificación es cuando regrese Jesús y nos va a cambiar los cuerpos. Fíjense, primero es la salvación del espíritu, eso es justificación. Nuestro espíritu es una nueva creación en Cristo. ¿Estamos aquí? Santificación es la renovación de nuestra alma, la salvación de nuestra alma, por decirlo así. Y la glorificación es la salvación de nuestro cuerpo, nos va a cambiar de cuerpo como el cuerpo resucitado de Jesús. Mucha gente no sabe que hay esas 3 y confunden todo. Y ahí es donde vienen los malos entendidos. Entonces, esa mala interpretación de creer que la justificación y la santificación no son iguales o van de la mano, ha sido terrible para la iglesia. ¿Por qué han dejado dudas acerca de la salvación eterna? Pues quién sabe si te vayas. Me tienes que enseñar. ¿Por qué ha forzado el compromiso con Dios por miedo? Mucha gente dice, pues tengo que hacer algo, porque si no a lo mejor no me voy con Él. En lugar de hacerlo por gusto, lo hacemos por miedo y porque le ha quitado el impacto a la increíble gracia de Dios. La gracia de Dios es el que nos vino a dar un regalo. Y le hemos quitado a la gracia porque ha habido confusión en creer que las dos deben de ir acompañadas. Para que suceda una, tiene que suceder la otra. ¿Dónde ha empezado la confusión? Pues lo vamos a aclarar, ¿no? O lo mejor posible. Con la creencia que al hacerse alguien cristiano, el comportamiento va a cambiar automáticamente. Eres cristiano, automáticamente vas a cambiar.
Porque de no ser así, su fe, la fe de esa persona no es verdadera fe. Créanme que lo he oído por todos lados. La iglesia está llena de eso. Y perdón, pero eso es una confusión tremenda. Si el comportamiento no cambia, tu fe no fue verdadera. ¿Por qué no definimos qué es fe? Y ya lo hemos hecho varias veces aquí y en las redes, pero una vez más, fe es Romanos 4:21, que dice estar plenamente convencido de que Dios tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. ¿Qué prometió Dios? Que si ponemos nuestra fe en su Mesías, entramos a su reino, ¿sí o no? Nada más. Es estar totalmente convencidos de la promesa de Dios. Eso es fe. Estar totalmente convencidos de que la promesa de Dios es efectiva. Acabamos de cantar la canción, ¿no? Dios de pactos. Si creemos en su Mesías, ya entramos. No tiene que ir acompañado de obras. Es el creer lo que dice Dios, que la entrada es solo a través de su Hijo, y no lo que dicen tantísimas religiones, que es por obras. Dios en la Biblia nos dice claramente: la entrada a mi reino es por mi Hijo, nada más. No es el cambio de comportamiento, porque el cambio de comportamiento no necesariamente pasa hasta que el aprendizaje y la experiencia, entre otras cosas más, muchas cosas que se involucran, llevan a la persona a un mayor compromiso con Dios. Y en ciertos casos, en muchos casos, ustedes me van a decir si sí o no, en muchos casos el cambio ni se da tan claro, ni se da tan grande, ¿no? Chequemos por favor el comportamiento de la gran mayoría de los cristianos, y estamos analizando este país. ¿Dónde está? No hay ni un cambio ni tan claro ni tan grande. ¿Dónde empieza la confusión? En que muchos creen que la justificación va de la mano de la santificación, y eso no necesariamente es cierto. Nos gustaría que así fuera, a Dios más que a nadie. Oye, qué bueno que ya creíste en mi Mesías, camina conmigo, porque yo te puedo dar otras bendiciones. A Dios le encantaría que hiciéramos eso. Eso es lo que debería de suceder. Ya creímos en el Mesías, caminemos con él. Son dos cosas separadas, ¿eh? Hay gente que lo hace así. Las dos tienen que ir juntas, ¿no? Son separadas y deberían de ir juntas, pero hay mucha gente que se queda aquí un rato, nomás chequen lugares en donde ni siquiera la Biblia está, y van y evangelizan y se han convertido en cristianos, pero no tienen la palabra de Dios para crecer. Pues no van a crecer inmediatamente, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasaría si se mueren? ¿A dónde se van? Pues muchos dirán al infierno porque no hicieron nada. Aceptaron al Mesías como que no hicieron nada. Y entonces, ¿dónde empieza la confusión? En que muchos creen que va de la mano las dos, y no es cierto. Porque el libre albedrío del hombre sigue vigente. Gran bendición, nuestro libre albedrío sigue vigente, habiendo puesto nuestra fe en Cristo. Para escoger en qué naturaleza nos vamos a mover. ¿Se acuerdan del mensaje de primero de Juan? ¿En qué naturaleza se están moviendo, cristianos? ¿Sí? Juan nos está diciendo, ¿dónde se están moviendo? Podemos escoger dónde movernos. Por eso escribió Juan esa carta, para que nos movamos en la nueva naturaleza. Nos está diciendo, oigan, cristianos, por favor, sean testimonio para el mundo, muévanse en la nueva naturaleza, no en la vieja, porque parecen como los demás. Chequen esto, por favor. La justificación sucede solo a través de la fe en el Mesías. La santificación sucede cuando decide uno, por el libre albedrío, obedecer la palabra de Dios. Chequen esto, porfa. Aquí vienen unas frases bien importantes. La primera, la justificación, el entrar al reino, es un regalo de Dios. La segunda, se gana. La segunda no es gratis. Deberían de ir juntas, pero no es un requisito para que exista la primera que la segunda también tenga que existir. No es un requisito, como muchos creen.
La primera puede existir sin la segunda, la justificación puede existir sin la santificación, y la segunda también puede existir sin la primera. ¿Les viene alguien a la mente? Voy a repetir esto porque, obvio, es un juego de palabras que a lo mejor ustedes han de decir de qué estás hablando, y yo como sí me lo sé, pues yo sé de qué estoy hablando. La primera, la justificación, puede existir sin la santificación. La segunda, la santificación, también puede existir sin la primera. ¿Se acuerdan en Mateo 7 que Jesús dijo, nunca los conocí? Hicieron todas estas obras en el nombre de Jesús, pero nunca fueron a la cruz. Se estaban santificando sin haber sido justificados. Judas era un discípulo, pero no era salvo, ¿se acuerdan? Todos están limpios menos tú. Judas era un discípulo, pero no se había justificado, porque creía que Jesús era un gran líder, pero nunca lo vio como el Mesías. Entonces, una puede existir sin la otra, y mucha gente dice, no, tienen que existir las dos. La primera, la justificación, sin la segunda, se llama fe muerta. Lo que hemos estado viendo, lo que dice Santiago, es fe muerta. Te justificaste, pero no haces nada, tu fe está muerta. No quiere decir que no exista, quiere decir que no hace nada. No se está santificando, ¿estamos? La segunda, sin la primera, está en Mateo 7. La santificación sin la justificación es, nunca te conocí. Hiciste cosas muy buenas, pero pasa por allá porque nunca fuiste a la cruz. La primera nos hace cristianos, la justificación. La santificación nos hace discípulos, bien distinto. Mucha gente no sabe esto, desgraciadamente. Hay gente que tiene un corazón increíble para enseñarle a los demás, pero que quizás no hayan o entendido o nunca escuchado que una no es la otra. Y eso es lo que han enseñado. La primera nos mete al reino, la segunda nos hace reinar. Fíjense la gran diferencia. Si caminamos con Él, dice en el libro del Apocalipsis, y al que tenga victoria, le dice a los cristianos, se va a sentar conmigo en mi trono. La primera, la justificación, nos mete al reino. La santificación, si somos buenos discípulos, nos va a hacer reinar con Cristo. Dos cosas bien distintas. Y sabemos, porque sabemos, por lo que dicen muchos autores en distintos versículos, que la primera es gratis, ¿sí o no? Efesios 2, 8, 9. Porque por la gracia de Dios, a través de la fe, han sido salvados eternamente, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Eso dice claramente, ¿sí o no? Es gratis, es por la fe. La fe no es obra, la fe es fe. La fe es creer, no es ninguna obra. Es gratis. ¿Cierto o no? Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que el que crea no perezca, pero tenga vida eterna. Nunca dijo para el que crea y obedezca y se bautice. Nunca dijo eso. Dijo para el que crea. Creer es creer. Es aceptar que el Mesías fue a morir por nosotros. Y entonces, la entrada es gratis, pero chequen nada más el costo. Este es el tema de hoy. Chequen nada más el costo de la segunda, que aquí es donde viene la confusión. Lucas 14, 26, 27. Además, chequen el costo. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Les suena eso como gratis? Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Estamos hablando del costo de ser su discípulo, ¿verdad? Eso ya no es lo que Efesios 2, 8, 9 se está refiriendo. Ahí es gratis. Aquí ya no. La pregunta es, ¿está claro que para ser discípulo de Jesús uno tiene que sacrificar algo? Solo chequen esto. Dios debe de estar antes de la familia, que los amigos,
que los hijos y que hasta uno mismo se les hace eso gratis. No, eso es bien costoso. Otra pregunta, ¿es así como se hace uno cristiano? Algunos dicen que sí. Y si eso es cierto, que este pasaje no contradice a Efesios 2:8-9 y a Juan 3:16, que no lo contradice, porque soy de los pocos que lo ven. O sea, Efesios 2:8-9 es por fe entras, aquí es por lo que tú hagas, te mereces ser mi discípulo. La pregunta es que Dios se contradice, porque por unos lados nos dice, pues es gratis, y por otros lados nos dice, cuesta mucho, o nosotros estamos interpretando mal. ¿Por qué les va esto? Algo bien importante, creer no es obedecer, como muchos han creído. Es que si no obedeces es que no has creído. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Tenemos que saber distinguir la diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. Uno es gratis, otro es muy costoso, y muchos no lo han hecho. Y por eso algunos han llegado a concluir que la verdadera fe en el sacrificio de Jesús nos va a convertir en discípulos. La verdadera fe, si tuviste verdadera fe, te va a convertir en discípulo. Eso es una papa. Eso es una equivocación, porque para ser discípulos hay que tener fe en toda la palabra de Dios y hay que practicarla. No es automático esto, como nos han hecho creer. Si tuviste verdadera fe, solito va a pasar. Pues no hubieran escrito la Biblia entonces. Porque la Biblia nos dice a los cristianos, oigan, no hagan esto, hagan eso. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer lo que no está bien. No es automático, ni mucho menos gratis. Eso requiere de compromiso, de tiempo y de un cierto costo que puede ser muy alto. Solo chequen a todos aquellos que dieron sus vidas para seguir a Jesús. Lo que pasa es que a nosotros no se nos han requerido nuestras vidas, bendito sea Dios, pero si estuviéramos en un país donde se requiere nuestra vida, ¿la daríamos? ¿Eso es gratis o es bien costoso? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? La entrada es gratis, el caminar con Dios y seguirlo a Él hasta el punto de dar nuestras vidas es bien costoso. Dos cosas bien distintas. Para terminar, ¿por qué no corroboramos lo que hemos dicho con lo que Juan también dice? En Juan 15, del 1 al 8, nomás chequen esto. Yo soy la vid verdadera, ese es Jesús hablando. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Está hablando de fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Cristianos, ya entraron a mi reino. Permanezcan en mí. Esa es una palabra clave para caminar con Él. Permanezcan en mí. ¿Por qué? Porque podemos irnos por otros lados. Por eso nos los dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Obviamente está hablando de dar frutos, no de entrar. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, porque es automáticamente se fue al infierno. No es cierto. ¿Dónde vamos? El que no permanece en mí es desechado, se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué podemos sacar de este pasaje? Un montón de cosas, pero por la falta de tiempo vamos a decir unas cuantas. Una, le está hablando a cristianos, ¿sí o no? ¿Están limpios? Cristianos, les hablo a ustedes. Dos, que el permanecer en Él va a dar fruto. ¿Queremos dar fruto? Hay que permanecer en Él, porque si no, no vamos a dar nada. Pero no tiene nada que ver con entrar. El fruto es para recompensar, no para entrar.
Tercero, que la rama que no permanece se seca y se tira al fuego. Es una metáfora que luego la gente conecta con infierno. El que no está dando fruto, el que no permanece en Jesús, se va al infierno. ¿Cómo? La salvación no se puede perder. Cuando hay vida eterna, hay vida eterna. No se pierde. Está hablando de otra cosa. Está hablando de disciplina. Como un papá puede disciplinar a un hijo, no de que se pierda la relación padre-hijo, puede disciplinar, se tira la rama al fuego, no sirve, es fe muerta, no sirve para nada. Aquí, para entrar sí, aquí no sirve para nada, se tira la rama al fuego, es una metáfora de disciplina nada más. 4, que los que permanecen en él son sus discípulos. Eso quiere decir que no todos somos sus discípulos, porque hay muchos que no permanecemos en él. No me quiero incluir, pero a veces nos falla a todos. En términos generales, permanecer en él es caminar con él. Ahí les va una pregunta. ¿El permanecer en él de quién depende? ¿De él o de uno? No es algo automático. Mucha gente cree que es, si tuviste verdadera fe, es automático que permanezcas en él. No, es cierto, depende de nosotros. Porque si fuera automático, no nos diría, permanezcan en mí, ¿estamos de acuerdo? Si nos están diciendo permanezcan en mí, es porque podemos irnos por otro lugar. Dios nos está diciendo permanezcan en mí, eso depende de ustedes, que ustedes toman la decisión de seguir caminando conmigo. ¿Eso quiere decir que es posible no permanecer? La respuesta es sí, podemos irnos por otro lugar. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no somos cristianos? No, sí somos. No somos sus discípulos, pero cristianos sí. Esa es la gran diferencia. Esa es la gracia de Dios, que cristianos seguimos siendo, pero discípulos puede que no. ¿Y qué puede pasar cuando uno deja el compromiso con Dios? Que se rompe la intimidad con Él, esa intimidad que tiene uno con Él se puede romper. Que puede haber disciplina y que no va a haber fruto. No va a haber fruto. Que le podamos decir, mira lo que hice. Pero nunca se rompe la relación padre-hijo, nunca. Así como ustedes, aunque sus hijos los nieguen, siguen siendo sus hijos. Esa relación no se rompe, lo que se rompe es intimidad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es algo muy importante que entender. Que Dios puede disciplinar al cristiano por desobedecer o por no permanecer. Y que la intimidad es la que se rompe, pero como dije, la relación padre-hijo nunca. Esa es la gracia de Dios, de ese Dios tan bueno que tenemos. La relación padre-hijo que se estableció en la cruz nunca se rompe, ni por lo que hagamos, no tiene que ver nuestro comportamiento para nada. Ya se estableció en la cruz, ya se justificaron. La santificación es el problema. Puede que no nos santifiquemos y qué vergüenza. ¿Esto que dijimos significa que puede haber cristianos que no sean discípulos? Por supuesto. Pregunta, ¿los hemos visto? Por todos lados, O sea, yo conozco a mucha gente, amigos míos, que son cristianos y que los quiero muchísimo, pero están caminando por donde quieran. Entre ellos familiares míos, que dices, bendito sea Dios que pusiste tu fe en Cristo, porque no se ve nada. Pero es una verdad. La relación con Dios ya la tienen a través de la cruz, pero su santificación deja mucho que desear, y eso es muy vergonzoso. El presentarse ante Dios un día y decir, no tengo nada, no hice nada aquí. ¿Recuerdan a la iglesia tibia de la Odisea que hablamos de ella? Así están muchas iglesias, no solo en este país, alrededor del mundo,
que creen que están bendecidos porque tienen muchas bendiciones materiales, pero en realidad no lo están. Eso es lo que la iglesia cree. Yo estoy súper bendecido, mira nada más todo lo que tengo. Y Jesús les dice, no hombre, estás ciego. Y ¿sí se acuerdan? Tenían tantas fallas que ellos pensaban que estaban re bien. Ahí les va la conclusión. Dios no quiere que nos conformemos solo con ser cristianos. Otra vez ahí les va. Dios no quiere que nos conformemos con que seamos solo cristianos, porque en ese sentido somos tibios. Ya le escribió Juan a la iglesia de la Odisea diciendo, sean fríos o calientes, pero no tibios, porque los va a vomitar. ¿Se acuerdan? Vomitar no quiere decir los va a sacar de su reino, los va a disciplinar, como la rama que tiran al fuego. Son metáforas. Dios está diciendo, no sean tibios. Él quiere que nos volvamos sus discípulos. Eso es lo que Él quiere. No nomás que entremos a su reino yo ya entré. Quiere que seamos sus discípulos y eso va a requerir de nuestra decisión, de nuestro compromiso. La pregunta para nosotros es, ¿qué queremos? Ahí les va. ¿Solo el regalo? ¿Solo la entrada? ¿Solo la gracia? Hay muchos cristianos que eso es lo que quieren. Yo no quiero hacer nada, yo nomás quiero eso. Y si han puesto su fe en Cristo, eso es lo que tienen por el Dios bueno que tenemos. Pero hay otros que a lo mejor lo que queremos es agradecer el regalo, ¿no? ¿O no? O sea, nos ha dado un regalo que cuando yo me di cuenta de lo que me había dado Dios, dije, no es posible que la vida que yo he seguido, que no ha sido tan tremenda, pero que no ha sido tan buena tampoco, cuando me di cuenta del regalo que me dio, no tuve de otra más que decir, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué queremos? ¿Agradecer el regalo? ¿Queremos entrar con los brazos en alto por haberlo honrado? ¿Cómo queremos entrar a su reino? ¿Así de ladito porque, ay, qué vergüenza? ¿O queremos entrar con los brazos abiertos para darle un abrazo a nuestro Salvador porque lo honramos aquí en la tierra? ¿Queremos hacer eso? ¿Y queremos transformar la gracia que recibimos en bendiciones para otros? Porque la gracia que recibimos es para transformarla en bendiciones para otros. Y a veces nos hemos quedado con esa gracia como diciendo, gracias, y después hablo contigo. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso? Dios quiere que seamos seguidores, que obvio se empieza todo en la cruz, pero que no nos quedemos ahí, como muchos han decidido. Yo ya entré, yo ya no tengo nada más que hacer. Cuidado con la disciplina. Tenemos un papá bueno, pero un papá justo también. No nos va a quitar de entrar al reino, pero nos podemos ir al reino antes. Antes de que nos tuviéramos que ir. Dios quiere seguidores y eso va a requerir humildad y valor, y además de entender que hay una recompensa enorme esperándonos allá cuando entremos. La pregunta es, ¿quién la quiere? Porque el regalo de entrar ya lo tenemos. Pero Dios no nomás está ofreciendo la entrada a su reino, que eso su Hijo nos los ganó. Él nos está diciendo, nosotros podemos tener recompensas eternas con Él para siempre, si nos comprometemos con Él a seguirlo como Él quiere que lo hagamos. Esa es una decisión nuestra, es costosa, nos puede llevar hasta dar nuestra propia vida, como muchos los ha llevado, de antaño sobre todo, y hoy en día también han matado cristianos alrededor del mundo. Es una decisión nuestra, pero que si la tomamos de seguirlo a Él, va a haber bendiciones aquí de gozo y paz que no hemos tenido a lo mejor, y que Dios se va a presentar aquí, y cuando lleguemos allá nos va a aplaudir con sus ángeles y todos nuestros seres queridos que nos están esperando allá, porque nosotros tenemos la decisión de honrarlo o no, de permanecer o no, de obedecer o no, siendo ya cristianos.
No tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar. ¿Qué vamos a hacer? En este mensaje se trató de aclarar mucho qué es ser un cristiano y un discípulo. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener la tranquilidad de que ya somos suyos y hemos puesto nuestra fe en que Él murió por nuestros pecados en la cruz. Y no nomás, el otro día hablando con doña Vicky querida, ¿y qué tal si nomás dijeron que pusieron su fe nada más por decir, bueno, pues hay gente que a lo mejor nos dio el capotazo y nos dijo, sí. Yo estoy diciendo que hayan aceptado de corazón que Cristo murió por nosotros. Ya lo aceptamos de corazón, estamos totalmente convencidos de que es el Mesías y solo el Mesías, ya entramos. Y como ya entramos, deberíamos de hacer algo del cual Él esté orgulloso, ¿no lo creen? Porque nos está viendo. Y como su gente, a veces parecemos gente de alguien más. Qué vergonzoso. Pero no estamos aquí tratando de motivarlos a través de la vergüenza, estamos tratando de motivarlos a través del agradecimiento. Deberíamos estar bien agradecidos que somos de Él, que pasamos por este mundo y que tuvimos éxito. ¿Saben por qué tuvimos éxito? Porque supimos quién es el Mesías de Dios, porque reconocimos a Dios y no se nos pasó una vida sin saber quién es Él, y que mucha gente en la historia de la humanidad se les ha pasado quién es Dios. El verdadero éxito de la vida de cualquiera de nosotros es que hemos sabido quién es Dios y que se presentó aquí a través de su Mesías. ¡Wow! Ahí ya ganamos. Pero si quieren ser todavía ganadores, en donde ese gran Dios que tenemos nos va a aplaudir cuando lleguemos, entonces hay que ser sus discípulos. Decisión difícil, porque las tentaciones de este mundo son tremendas. Pero por eso estamos aquí todos los domingos, para motivarnos unos a otros a decir, sigue caminando a pesar de. Y eso es lo que tenemos que hacer hasta que Él regrese, porque ahora resulta que leí algo bien interesante. Parece ser que Israel está acercándose al año 6000. Créanme que el regreso de Jesús se acerca. Hoy podemos empezar a ser esos discípulos que siempre deberíamos de haberlo sido, y que a lo mejor no lo hicimos por X, Y o Z razón. Hoy es un nuevo comienzo para nosotros de decir, ya sé de quién soy, pero voy a honrarlo para que esté orgulloso de mí.